Vamos entonces a continuar con nuestra serie que empezamos hace un tiempo atrás en el Salmo 119. Nos preguntamos por qué elegir un salmo para poder hacer una serie expositiva de este salmo. Bueno, nos preguntamos eso y nos responde la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para la edificación de su iglesia. La palabra de Dios es la que trajo a nuestra vida, a nuestro corazón, la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos alcanzó un día, nos convenció de pecado por medio de la aplicación que el Espíritu Santo hace de esa palabra en nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos guía y nos conduce por un camino sinuoso y difícil, porque no es fácil caminar con el Señor en esta tierra y porque todavía hay pecado remanente en nuestros miembros y es necesario que la palabra de Dios nos vaya purificando, sacando todas aquellas cosas, esas inclinaciones que todavía, con las cuales luchamos muchas veces y todavía producen problemas en nosotros. La palabra de Dios es en definitiva todo lo que necesitamos como creyentes para vivir una vida que agrade al Señor y glorifique su nombre. Cuando llegamos a esta iglesia hace 21 años atrás, llegamos con esa premisa, quizás no muy comprendida en principio, pero que en definitiva se fue plasmando en una realidad vivencial, práctica en todos nuestros corazones como iglesia, y fue siendo entonces ese eslogan, ¿cierto?, que asumimos, que ahí está en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No veníamos con métodos, con estrategias, con programas que pudiesen ser agradables a la gente con el propósito de atraer su atención, sino simplemente con la palabra. Parecía algo extraño, como solamente la palabra, nada más que la palabra, sí, nada más que la palabra. Y con el tiempo el Señor fue plasmando eso en una realidad vivencial a tal punto que la filosofía de ministerio se establece sobre la palabra de Dios y solo lo que está en la palabra es lo que queremos hacer porque entendemos que el Señor se regocija en su pueblo que se somete a su palabra. Por eso el Salmo 119. Por eso este Salmo que expresa de formas múltiples lo que estaba en el corazón del salmista. Él no es una persona que recibe un mensaje y lo transmite, sino que es una persona que primeramente el mensaje impactó su propia vida y lo que tenemos aquí es su experiencia. La experiencia de un hombre de Dios, de un hombre piadoso, de un hombre que tenía una relación muy íntima con el Señor y esa relación, el adhesivo de esa relación era precisamente la palabra de Dios. Nosotros hemos visto ya algunas exposiciones de este Salmo y hoy vamos a continuar introduciéndonos en el texto con el propósito de que el Señor no solo nos enseñe, sino también use esa palabra. Y eso debe haber en nuestro corazón, la disposición de que el Señor use esa palabra para ir purificando, limpiando nuestra alma. Lo que dice la Biblia es que la palabra de Dios es el instrumento para nuestro crecimiento y santificación, así como lo fue para nuestra salvación. Y, sin embargo, aquellos que crecen en el conocimiento del Señor y que crecen en una relación más profunda con el Señor, no son los que ignoran su palabra, no son los que entienden el cristianismo como una experiencia mística, que solo mueve las emociones, no son los analfabetos bíblicos, no son los que dicen en forma burda, la letra mata, para esconder su desprecio por la palabra, sino realmente los que crecen son aquellos que tienen hambre de la palabra, aquellos que son siempre conscientes de la necesidad de la palabra de Dios diaria, permanente en su vida. Porque no se trata de algo que hacemos cuando llegamos los domingos nada más acá, abrimos la Biblia y comenzamos a poner atención a lo que se expone desde acá, sino que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, todos los días de nuestra vida. En el último tiempo se ha dado una situación que no es muy buena y que es el hecho de fomentar
digamos, en principio es algo bueno fomentar la lectura de libros, pero ningún libro, y esto es lo que hay que dejar claro categóricamente, ningún libro tiene la capacidad de transformar el corazón de un creyente, excepto el libro de los libros, la palabra. Por eso nuestra atención tiene que ponerse solamente aquí, y en la medida en que uno va creciendo en la fe, ¿sabe lo que va sucediendo con el tiempo? La experiencia nos dice que leemos más la Biblia y menos otros libros, en lugar de ser al revés. Y esta es la experiencia de este hombre aquí. Tenía su corazón puesto en la palabra porque, como dije, entendía su relación con Dios como un adhesivo que la palabra producía en él, en su relación con Dios. Y este hombre había experimentado la necesidad permanente de la palabra en su vida. En el verso 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí en el capítulo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Y cómo se expresa su búsqueda? Y aquí dice claramente: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Señor, tengo temor. Tengo temor de desviarme, tengo temor de apartarme de ti. ¿Cómo se expresa eso en la práctica? Apartándome de tu palabra. Por eso no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es evidente que le está expresando la sinceridad de su acción de buscar a Dios en forma integral, con todo mi corazón, porque ha entendido que es débil para mantenerse en el camino de la piedad. Y ese camino es el trazado por la palabra de Dios. De allí su petición: no me dejes desviarme de tus mandamientos. En otras palabras, el salmista está diciendo: manténme en este propósito constantemente, este diseño fijo, el buscarte y no desviarme. Este es el lenguaje de un corazón donde hay una conciencia de debilidad, porque nadie ora así, sino aquel que se concibe a sí mismo como débil, como frágil. Y eso somos nosotros. Somos frágiles de mente, somos frágiles también en nuestras emociones. En un momento determinado podemos estar fervorosos diciendo: voy a servir al Señor, voy a exaltar al Señor, comprometiéndome incluso con poder glorificar al Señor a través de nuestra vida, pero al poco tiempo estamos enfrentando una situación problemática y parece que ya nuestros propósitos que habíamos establecido en cuanto a nuestra relación con Dios se empiezan a esfumar. Por eso es importante reconocer que tenemos debilidad en nuestro carácter espiritual y tenemos, no obstante, nuestra responsabilidad de no errar al blanco, por muy fuerte que sea el propósito de hacer lo correcto. Tal aprehensión es uno de los mejores medios de seguridad, es decir, el que podamos sentirnos necesitados de la palabra es un buen síntoma. Cuando alguien dice: ya conozco la Biblia, como de pronto se escucha ahí cada vez menos, y eso es bueno, yo ya no tengo necesidad de más enseñanza de la Biblia. Yo la he leído muchas veces, así que ya no es suficiente. No, la aprehensión de que somos débiles nos llevará a buscar a Dios mediante su palabra en todo tiempo. Y orar al Señor para que lo mantenga en el camino de la verdad debe ser nuestro propósito. Lo cual es afirmado en su próxima expresión: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, soy débil y susceptible a caer en pecado, pero lo único que puede ayudarme a mantenerme firme en la santidad es guardando tu palabra. Pero para guardar tu palabra primero tengo que conocer tu palabra. Es decir, cada uno de las expresiones del salmista están diciendo: necesito, Señor, desesperadamente tu palabra. A partir de allí, comienza a reconocer su imperiosa necesidad de la palabra, no solo para sí mismo, sino también para proclamarla a los demás. Y esto es lo que pasaremos a exponer esta mañana: la palabra, la mayor necesidad del creyente. Tomaremos los versos 12 al 16, porque allí contempla al menos cinco necesidades que se expresan a través de las palabras del salmista respecto a la palabra de Dios. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos.
no me olvidaré de tus palabras. Si ustedes leen el Salmo completo, el Salmo 119, se van a dar cuenta que muchas de estas cosas se repiten después, una y otra vez. Y es como si el salmista volviera una y otra vez al origen y enseñando, ¿cierto?, esto que está pasando aquí, es decir, las expresiones que yo mencioné en los versículos 9 al 16 son reiteraciones en mi vida. Todo el tiempo estoy en relación con la palabra, no puedo vivir sin ella y en consecuencia esto muestra cuál es la necesidad más grande que tengo como un creyente. Lo primero que vamos a ver es la necesidad de aprender la palabra, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Toda esta es una oración, como dijimos, del versículo 4 en adelante, ya es una oración hasta el final del Salmo, hasta el versículo 176. Y en este sentido, la oración primaria que hace aquí el salmista es: enséñame tus estatutos. Pero ¿cómo comienza? Y eso es interesante cuando lo relacionamos con los versículos anteriores que ya venía exponiendo. El salmista explota en una doxología de adoración al Señor. Una doxología es un cántico de alabanza y de adoración a Dios. ¿Cómo dice? Bendito tú, oh Jehová. Esta doxología brota del corazón del salmista debido a que él reconoce que Dios es el origen de la palabra que tanto bien ha hecho a su alma. Él entiende que es imposible el conocimiento de Dios si no es por el conocimiento de su palabra, y que ese conocimiento de Dios a través de su palabra le lleva a considerar lo grande y glorioso que es el Señor. Y por eso exclama en esta doxología. Es una adoración, es un reconocimiento de que Dios es digno de poder ser adorado por causa de su palabra. Él va al origen de la palabra. Más adelante va a decir de una manera preciosa también en el versículo 13, con mis juicios he contado todos los juicios, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Es decir, es tu palabra, tú eres el origen. Tus testimonios, versículo 14. Tus caminos, versículo 15. Tus palabras, versículo 16. Es decir, el salmista exalta al Señor porque Dios se ha revelado. Porque Dios ha querido traer al conocimiento del hombre su carácter y su naturaleza, pero lo hace por un solo medio, no lo hace por el hecho de que nosotros empecemos de improviso a meditar y concentrar, colocar nuestra vista en un punto, ¿cierto? Como dicen los hindúes, y entonces hacer una meditación que trasciende y de esa manera nos lleva a tener un concepto de Dios. Eso es misticismo, no es cristianismo. No, nosotros vamos a las Escrituras porque en ella podemos encontrar el conocimiento del Dios verdadero, y en el conocimiento del Dios verdadero podemos encontrar también la satisfacción de nuestra mayor necesidad. Bendito eres como el autor de esta ley preciosa. Este lenguaje de bendición o doxología es un brote de sentimiento y adoración en vista de la ley de los versículos anteriores. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Son tus dichos, tú eres el que los origina. Es tu boca la que habla, Señor, y eso es lo que a mí me sostiene, y por tanto, alabo tu nombre por aquello. Es un sentimiento de adoración en vista de la ley tan preciosa, tan buena, tan santa, tan adecuada para dirigir la vida y guiar al hombre. Su mente está llena del tema en cuestión. Y los labios dan rienda suelta al sentimiento de gratitud y alegría que hay en su ser interior. Hermanos, cuando nosotros venimos aquí y adoramos al Señor y exaltamos su nombre, cantamos alabanzas e intentamos concentrar, y digo intentamos porque a veces no necesariamente lo hacemos, pero intentamos concentrar todo nuestro ser integralmente en la adoración al Señor, es porque hemos conocido al Dios de la palabra. Es porque tenemos una relación con Él que es alimentada por esta palabra. Por eso esta expresión del salmista muestra la profunda gratitud
que tiene en su corazón, porque Dios haya revelado su palabra a los hombres, de los cuales Él mismo es un beneficiario directo de esta revelación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios literalmente y útil. Útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Este libro no es un libro cualquiera. Este libro tiene vida en sí misma. Este libro imparte lo que nadie más puede impartir, vida espiritual. Este libro no solo imparte vida, sino sostiene la vida. Y por eso el salmista entonces exalta al Señor. Y en esa exaltación hace inmediatamente esta petición: enséñame tus estatutos. Él hace una petición que se reiterará en muchas partes del Salmo. Por ejemplo, versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido: enséñame tus estatutos. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 102, solo para citar algunos: no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Hay una necesidad en su corazón. Él entiende que no es suficientemente capaz de discernir y tener una comprensión adecuada de la palabra de Dios si no es por la ayuda inestimable de Dios. Él entiende que sus capacidades no son suficientes para obtener una comprensión de la palabra. Y estamos hablando de un hombre que sí tenía una relación estrecha con Dios. Es una expresión de necesidad imperativa. Enséñame, Señor. La necesidad de ser enseñado por Dios por medio de la palabra. Enséñame tus estatutos. La raíz de la palabra enseñar aquí, en este caso, la raíz primaria de la palabra en el original es aguijonear. Como pinchar con algo, es decir, como una instrucción que implica también disciplina. Y eso es la Escritura, eso es lo que nosotros necesitamos. Ser enseñado por Dios implica disciplina, ¿verdad? Porque necesitamos apartar tiempo para estar con el Señor y su palabra. Pero eso nos cuesta. Y el salmista entonces está reconociendo una cosa que es real. Somos difíciles para ser enseñados. Nos cuesta doblar nuestra cabeza y nuestro corazón delante del Señor para que el Señor nos instruya adecuadamente. Lo cual, como dije, al decir enséñame, Señor, está reconociendo una necesidad de instrucción permanente. No circunstancial, hermano, sino permanente. No es algo que hacemos hoy y mañana lo olvidamos. No, se trata de todos los días ser enseñado. En todo tiempo y circunstancia necesitamos ser enseñados. Esta petición demuestra la humildad del salmista. Se seguía considerando necesitado de ser instruido por Dios, aunque sus propios anhelos descritos en el Salmo demuestran que era un hombre con una pasión por la pureza, por la rectitud de vida y por la genuina devoción a Dios. A pesar de que era una persona muy cercana a Dios, probablemente mucho más piadosa que cualquiera de nosotros, sin embargo él decía, todavía necesito ser enseñado. Y eso mismo, esa misma actitud es lo que lo lleva a rogar a Dios que le enseñe, que abra sus ojos para entender y atesorar la palabra en su corazón. No sabemos específicamente nada del salmista en términos personales, pero es notorio en sus palabras y anhelos que era un devoto y ferviente creyente. Y que la propia experiencia del salmista con la palabra de Dios es tan extraordinariamente importante para que Dios haya dejado este registro para los creyentes de todos los tiempos. Eso es lo maravilloso de los salmos, que hablan de personas reales, no ideales. Habla de personas genuinas que tenían una relación profunda con Dios, pero al mismo tiempo muchas veces se debatían en dudas y cosas que surgían en su mente y sus sentimientos lo abrumaban, como el Salmo 88.
que estaban bajo un peso terrible de una carga insoportable para ellos y caían también, si lo podemos expresar en términos actuales, en una depresión muy grande. Sin embargo, era siempre la palabra, y es siempre la palabra lo que nos sacará de allí. Por eso necesitamos ser enseñados por el Señor. De esa petición se desprenden algunas enseñanzas muy importantes para nosotros, al menos dos. Primero, esta petición nos enseña en general que si Dios no nos ilumina con su Espíritu y nos concede discernimiento, no somos competentes para contemplar la luz que brilla de su ley, aunque esté constantemente ante nosotros. Esto lo podemos ver de otros textos bíblicos también de las Escrituras, donde nos muestra claramente que el hombre es incompetente para comprender lo que Dios ha revelado en su palabra si Dios no la ilumina por medio de su Espíritu. Esta es una de las cosas que se desprenden, porque cuando le dice enséñame, no solo está diciendo, ya, yo tengo tu palabra, Señor, la puedo leer, la puedo estudiar, puedo meditar en ella, puedo escarbar más profundamente en ella, pero si yo no tengo iluminación de parte tuya, no podré entender tu palabra. Y por eso que este es un libro extraño para la gente en general. No lo entiendo eso. Y como no lo entiendo, entonces no me interesa. Y hermanos, y eso es muy importante tenerlo claro. Aunque podamos haber leído muchas veces la Escritura, aunque nuestro coeficiente intelectual sea prodigioso y tengamos una capacidad intelectual extraordinaria para poder estudiar la palabra de Dios y llegar a conclusiones profundas, normalmente esas conclusiones solamente serán intelectuales, pero no espirituales. Aunque hayamos sido enseñados por los maestros más eximios, aunque podamos recitar de memoria muchas partes de la Biblia, la comprensión solo puede ser dada por el Espíritu del Señor. Dios es nuestro maestro e instructor. El desconocimiento de esta verdad es la que ha llevado a muchos a desviarse por caminos erróneos y a la larga destructivos. El desconocimiento de esta verdad es que ha llegado a inflar el intelecto de personas que creen saberlo todo y tener mucho conocimiento y citar de memoria una serie de versículos de la Biblia e ir de un lado a otro de las Escrituras en su mente, pero sin embargo no tener el discernimiento y la comprensión espiritual de los mismos. Pretender que somos capaces por nosotros mismos de entender la palabra de Dios es una soberbia supina, es imposible. Necesitamos al Señor y por eso entonces el salmista dice, enséñame, Señor. Yo soy tu discípulo, tú eres mi maestro. Enséñame, Señor, intrúyeme, corrígeme. Dame la sabiduría que requiero para una comprensión cabal de lo que tú quieres para mi vida. Hermanos, eso es importante. De allí la oración con el estudio de la palabra están unidos directamente. Los predicadores y maestros que el Señor ha puesto en su iglesia, solo somos capaces de llevar el mensaje a los oídos de ustedes, pero no somos capaces de trasladarlo al corazón. No somos capaces de poder transmitir vida espiritual, porque la vida espiritual procede de Dios. Llevamos el mensaje, y eso es lo que nos dice la palabra que hagamos, pero es el Señor el que por su Espíritu le lleva a su corazón. He conversado con varios hermanos y normalmente se repite lo mismo. Dicen, tenía varias dudas, pero el día domingo, por una exposición de la palabra, se me aclararon. Pero la persona que expone de aquí adelante no tiene idea cuál es su vida. No tiene idea cuáles son los conflictos en sus corazones. Pero el Señor sí sabe. Y entonces Él toma la palabra e ilumina sus corazones para darles paz cuando están en aflicción. Consuelo cuando están dolidos y para desafiarlos a caminar más cerca de Él cuando están tibios. Por otro lado, nadie puede ser enseñado por el Espíritu aparte de la palabra de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Alguien dice, no, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, así que el Espíritu me va a enseñar. Pero el Espíritu reveló, o mejor dicho, ¿cierto? El Espíritu trajo a nosotros, a través de hombres que Él escogió, la palabra de Dios.
Si el Espíritu inspiró la palabra, ¿cómo habla el Espíritu? A través de la palabra. ¿Cómo podemos ser enseñados por el Espíritu aparte de la palabra? Eso es imposible. No es una enseñanza mística la que nosotros recibimos, es una enseñanza plasmada en las Escrituras. Pero quien ilumina aquello es el Espíritu Santo. Lo segundo que aprendemos de este pasaje es que ninguno posee tal superioridad de intelecto como para no admitir un aumento constante y necesario en el conocimiento de la palabra de Dios, como dijimos al pasar. Ninguno puede decir, ya es suficiente, ya no necesito nada más. He escuchado en ocasiones cuando algunas personas dicen, mira, vamos a hablar hoy del tema del liderazgo en la iglesia. Ah, pero si eso yo ya lo sé. Pero si eso yo ya lo sé. Si, de hecho, he leído libros que hablan sobre el liderazgo. El tema hoy va a ser la consolación del Señor. Ah, no, pero si eso ya lo sé también. Nadie puede decir eso, ¿verdad? Sería una arrogancia terrible pensar de esa manera. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando le pedimos al Señor, enséñame, Señor, tus estatutos, tus caminos, tus mandamientos, en definitiva tu palabra, nosotros estamos diciendo, Señor, tengo necesidad de crecer en el conocimiento de tu palabra. Imagínense que este hombre era un hombre de Dios, como dije, piadoso, a quien Dios le había conferido un privilegio tan grande de ser contado como un instrumento en las manos de Dios para transmitir su palabra, se confiesa ser solo un discípulo necesitado de ser enseñado. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, esta iglesia gira alrededor de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que el poder de esta iglesia está en la palabra. No en lo que nosotros conjeturamos, no en lo que nosotros damos vuelta en nuestra cabeza y llegamos a ciertas conclusiones porque somos intelectuales, no, sino a lo que dice la Biblia, porque es la voz del Todopoderoso. ¿Podemos orar así o debemos orar así? ¿Tenemos esta necesidad? Esa es una pregunta que cada uno va a responder delante del Señor. Enséñame tus estatutos, Señor. Debiese ser la oración de cada uno de nosotros. La segunda necesidad está directamente relacionada. Es la necesidad de compartir la palabra. Necesito aprender la palabra y para eso necesito que el Señor me ilumine y me lleve a la verdad. Pero esa verdad no para guardarla para mí mismo, sino también para que esa pueda ser transmitida a otros. Versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y aquí la palabra juicio tiene relación con mandamientos, estatutos, es decir, por la palabra de Dios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, Señor. Es decir, el salmista está diciendo, mientras yo soy enseñado por ti, Señor, yo estoy al mismo tiempo transmitiendo esa palabra que también ha hecho a mi alma. Para ahondar mucho más en su relación con Dios y ser consciente de sus deberes para con el Señor. El salmista dice, Señor, yo quiero que tú me enseñes, pero para poder transmitir a otros también tu palabra. El ser enseñado por Dios no solo era debido a su necesidad personal, sino también a lo que él entiende como un deber ineludible, transmitir a otros estas verdades que Dios le está enseñando. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Es decir, he dado a conocer pública y abiertamente tus palabras. Las he defendido y reivindicado. De la abundancia del corazón que dice el Señor Jesucristo, habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de la palabra, ¿de qué hablará la boca? Es una cosa lógica, es obvia. ¿Por qué no hablamos mucho del Señor? ¿Por qué no predicamos mucho el Evangelio? ¿Por qué no transmitimos la palabra? Porque muchas veces nosotros mismos estamos secos de aquello. Necesitamos que el Señor nos enseñe para poder hablar la palabra. La palabra no se puede esconder. Sería absurdo. La palabra se esconde primero en nuestro corazón, pero luego solamente se esconde en nuestro corazón para salir por nuestra boca. Por tanto, el Salmo 119, 13
habla de una expresión valiente que es tan importante para los hombres como las obras de obediencia. Hermanos, es lógico, ¿verdad?, que si yo he recibido una gran noticia, pero que es una noticia que trasciende a mi propia persona, es decir, una gran noticia para todos, también quiera comunicarla con los demás. El salmista declara que la ley de Dios no solo estaba profundamente grabada en su propio corazón, como debe ser, por cierto, nuestro más grande anhelo, sino que era su esfuerzo ferviente y extenuante compartir esta palabra con otros. Sería enteramente egoísta callar estas verdades que han hecho tanto bien a nuestra alma. ¿Cómo podríamos pedir a Dios que nos enseñe su palabra y luego esconder esa luz maravillosa que cambia vidas y trae a la luz la salvación eterna del alma? ¿Puede ser posible que nosotros digamos, ya, yo estoy bien, no importa lo que pase alrededor mío? Cuando el Señor no murió solo por mí, sino también por otros. Ahora, es importante constatar que el salmista no es un mero transmisor de la verdad en forma abstracta. ¿Y a qué me refiero con eso? El salmista no solo recibe algo, lo entiende y luego lo transmite, sino que es una persona que primeramente la palabra pasa por él, transforma su vida, cambia su corazón y entonces es su propia experiencia ahora. No es simplemente algo que aprendió y que transmitió en forma abstracta. De hecho, dice alguien, es un asunto despiadado hablar de la ley de Dios de esta manera. Como vemos que hacen los hipócritas que hablan con mucha fluidez sobre toda la doctrina de la piedad, de la cual son enteramente extraños. Lo que el salmista hizo notar anteriormente, respetando el efecto del corazón por la ley, respetando el afecto del corazón por la ley de Dios, ahora también lo aplica a los labios. En palabras de los apóstoles de Cristo podríamos recordar esto: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque estaban llenos de esa experiencia que tuvieron con el Señor. Lo que palparon nuestras manos, dice Juan en primera de Juan, lo que vieron nuestros ojos respecto al verbo de vida, eso hablamos, eso comunicamos. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar de decir, no tenemos la capacidad de hacerlo porque nuestra vida está gobernada por esa experiencia con Dios, con la persona de Jesús. Lo que Él ha dicho, lo que Él nos ha enseñado, eso es lo que transmitimos porque es lo que también ha hecho a nuestra vida. Hemos sido testigos, están diciendo, hemos experimentado estas verdades y estamos dispuestos a todo para compartirlas con otros porque son palabras de vida eterna. Recordemos que eso es lo que el apóstol Pedro, cuando empezaron a desertar muchos de los que supuestamente habían creído en el Señor y en el Juan capítulo 6, después del sermón del pan de vida, y empezaron a desertar muchos de sus discípulos, dice, de la gente en general que lo había seguido, y el Señor se vuelve a sus discípulos y le dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué dice Pedro en nombre de los 12? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hermanos, eso es, palabras de vida eterna. Por eso, no es un libro más, es un libro precioso, extraordinario, porque aquí se revela el corazón de Dios para nosotros. Son palabras de vida eterna. Y por eso entonces no podemos callar. ¿Cómo podríamos callar? Necesitamos hablar de lo que llena nuestro corazón. Esa ha de ser nuestra actitud. No podemos tener miedo de decir la verdad. Temor deberíamos tener de proclamar la mentira y el error. Pero no podemos tener temor de proclamar la verdad. La verdad que ha sido la satisfacción de nuestra alma. No debemos dejar de compartir con otros estas verdades gloriosas. Y noten que al final de la última cláusula del versículo, el salmista dice, los juicios de tu boca. No son nuestros prejuicios, no son nuestras conjeturas, no son nuestras ideas preconcebidas, son los juicios de la boca de Dios, del Altísimo. Eso es lo más importante. Allí está la esencia de lo que somos y lo que seremos eternamente. Son los juicios de Dios. Dios ha hablado.
compartámoslos con otros. Y esto está en línea con lo tercero, la necesidad de valorar la palabra. Noten cómo ahí coloca un ejemplo para poder resaltar que la palabra es mucho más importante que el versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Más que de toda riqueza. Ahí está el contraste que hace. Miren, te está diciendo en otras palabras. La palabra de Dios, tus juicios, tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos, Señor, son mucho más importantes que toda la riqueza del mundo. Hay una valoración superlativa de la palabra por sobre cualquier otra cosa, porque ¿qué es lo más anhelado por la gente en términos generales, por el corazón del hombre? La riqueza. Y el Señor está diciendo a través de lo que el salmista expresa, la verdad es que yo sé que la palabra es más que toda riqueza. Qué preciosa declaración. Mi gozo y satisfacción, dice el salmista, no está en la posesión de riquezas como es propio de todos los hombres. Como la riqueza atrae hacia sí misma los corazones de la humanidad, yo me he deleitado más exquisitamente en el progreso que hago en la doctrina de la piedad, que si abundara en toda clase de riquezas. Eso es lo que está diciendo el salmista. Hermanos, ¿realmente tenemos esa valoración por la palabra mucho más que todas las riquezas de este mundo? ¿Realmente entendemos que esto no es meramente tinta que tenemos aquí y algunas palabras bonitas y hermosas que a veces nos emocionan, sino que tenemos aquí la riqueza más grande, el tesoro más grande que podemos tener? Tu palabra es mi deleite, dice, y la valoro por encima de todas las riquezas del mundo. Nada es más precioso que tu palabra. Una estimación alta de la palabra implicará también un crecimiento mayor de cada creyente en su relación con Dios, una intimidad más profunda. Ninguna persona que pone su estima más en la riqueza de este mundo que el conocimiento de Dios que viene por su palabra puede decir con autoridad que es un hijo de Dios. ¿Cómo poder decir yo soy un hijo de Dios y la palabra no forma parte de lo principal en mi vida, de lo que yo más anhelo y deseo? Las vidas que desprecian lo que el mundo llama riqueza son las vidas de aquellos que tienen por riqueza mayor y superior la palabra de Dios. La vida que da efecto a su convicción de que el verdadero tesoro del hombre es conocer la mente de Dios y la voluntad, debe regocijarse en sus testimonios, porque esa es su riqueza más grande. Y ojo con esto es importantísimo. ¿Por qué tanto la palabra de Dios? ¿Por qué tanto énfasis hacemos en ello? Porque allí se revela la mente y la voluntad de Dios. ¿Cómo poder ser creyente? ¿Cómo saber si soy un creyente? ¿Cómo camina un creyente? Todo viene de la palabra. Y entonces es la mente y la voluntad de Dios la que tenemos aquí. Y esta es la riqueza. Y esto también es conclusivo en ese sentido, o concluyente. Esta es la riqueza que no se puede perder. No se puede perder. Hermanos, aquellos que en la historia de la iglesia fueron perseguidos brutalmente, en muchos casos por el poder civil o político, y en el día de hoy siguen siendo perseguidos porque el cristianismo es la religión más perseguida del mundo, actualmente también. Esas personas se les ha quitado la Biblia muchas veces, como tras la cortina de hierro en ese libro Torturado por Cristo, cuando este pastor luterano sufrió bajo el asedio del comunismo. Él dice que tenían solamente pedazos de hojas de la Biblia, nada más que eso. Pero ¿saben cómo podían enseñar a otros el camino del Señor?
porque en sus corazones estaba grabado con tinta indeleble la palabra de Dios, en los tiempos de paz, para prepararse para los tiempos de persecución. Es decir, la palabra de Dios era para ellos lo más importante, lo más valorable, y no había nada más grande que aquello. Los placeres de este mundo se marchitan y pierden su belleza y su atractivo con el tiempo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Como dijo David en el Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Eso es suficiente para decir, no hay un valor más grande en esta tierra que pueda superar al de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿cuál es la otra necesidad que tengo? La cuarta necesidad. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Va a ser mi preocupación mayor en mi día a día, en la reflexión de mi mente y de mi corazón. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Él admite la necesidad de estar constantemente meditando en la palabra. En el original, meditar implica conversar con uno mismo. ¿Han conversado con ustedes mismos? ¿Sí? Uno conversa consigo mismo. A veces cuando se encuentra frente a una situación compleja, empieza a hablar consigo mismo. David habló consigo mismo en el Salmo 42. Esa forma de meditación es hablar conmigo mismo la palabra de Dios. Eso es lo que significa meditaré en tus mandamientos. De ahí viene la palabra también musitar, que es como repetir algo con mis labios, pero para que pueda estar recordando constantemente en mi mente. El ejercicio que hacen las vacas al comer es un ejemplo. No muy lindo, ¿cierto? Pero es un ejemplo al fin. ¿Y qué es el rumiar? Que toman, comen el pasto, lo mastican, un buen poco lo echan a uno de sus estómagos, porque tengo entendido que tienen más de un estómago. Ahí Darío me puede corregir si es verdad o no. ¿Sí? Sí, me dice Darío, así que no estoy errado. Y luego vuelve otra vez a la boca. Noten, cuando hablamos de la palabra, tratemos de imaginar ese ejercicio. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y me empiezo a repetir esa verdad. Y empiezo a preguntarme, ¿amo la ley de Dios? ¿Qué es lo que significa amar la ley de Dios? Y empiezo a hacer preguntas, ¿se fijan? Ahí estoy meditando, más que estudiando. Fíjense que la palabra de Dios se lee, se estudia y se medita. Estas tres cosas deben haber siempre cuando vamos a las Escrituras. Entonces lo que está diciendo el salmista es que él quiere ser enseñado por el Señor, pero que esa enseñanza gire en mi cabeza y en mi corazón todo el tiempo y vaya tomando forma hasta que vaya transformando mi vida. Al final de ese versículo que yo mencioné como ejemplo en la meditación, oh, cuánto amo yo tu ley, Señor, no amo suficiente tu ley. Y empiezo a llegar a conclusiones. Y de pronto digo, ¿cómo se expresa el amar tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Ah, eso es lo que tengo que hacer. Ese es el camino. Esa es la expresión práctica y vivencial de que yo realmente estoy amando la ley de Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Medito en tus mandamientos? Él dice, tengo la necesidad de meditar en ellos todo el tiempo. Esto significa que el salmista entiende la necesidad de estar hablando la palabra a sí mismo, manteniéndola en la mente y el corazón, trayéndola constantemente a la memoria. Hermano, ¿les ha pasado que en una situación puntual no saben qué hacer y de pronto recuerdan lo que el Señor dijo? Dicen, ahí está el camino.
De pronto hay desesperación en nuestra vida, porque los creyentes también caemos en eso, en circunstancias donde la duda viene a nuestro corazón, pero la palabra viene a nuestra mente y calma nuestra ansiedad. Meditar en la palabra es una de las tareas principales. Aquello a lo que antes anunciaba, lo proclamaba, no debe ser olvidado. El poeta no se jacta de sus propias adquisiciones, de sus propias, digamos, de cómo ha avanzado en el conocimiento, sino pone ante los demás un ejemplo para su imitación. Somos conscientes de que la mayoría, si no todos, estamos tan distraídos por las cosas de esta vida, embobados por aquello que no trasciende, que no dejamos tiempo para meditar sobre la doctrina de Dios. Y esa excusa se ha escuchado muchas veces. Yo no tengo tiempo. No, yo no tengo tiempo. Estoy muy ocupado todo el día. Hermanos, no es verdad. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Es simplemente una situación de organizarse para poder tener tiempo de deleitarse en la palabra de Dios, de disfrutar, de meditar. Para enfrentar esta insensible indiferencia, el salmista ha determinado meditar en la palabra de Dios, como lo dice David respecto al hombre que es verdaderamente feliz, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Incluso si no estuviéramos tan atrapados por el mundo, sabemos cuán fácilmente perdemos de vista la ley de Dios en las tentaciones diarias que repentinamente nos alcanzan. Aún siendo consciente de ello, aún uno sabiendo estas verdades que debo meditar en la palabra, no obstante mi mente se distrae con una facilidad increíble. Por lo tanto, no es sin razón que el poeta nos exhorta a hacer ejercicio constante y nos ordena que dirijamos toda nuestra energía al tema de la meditación sobre los preceptos de Dios. Y como la vida de los hombres es inestable y nos distraímos tan continuamente por la carnalidad de nuestra mente, declara que considerará atentamente los caminos de Dios. Y eso también tiene que ver con la mente, considerar, mirar. También se traduce después en el Nuevo Testamento en algunas cosas. Considerad a aquel que hizo tal sacrificio por ustedes. De tal forma que esto es tener en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra, meditarla, rumiarla, para usar ese mismo término, ¿cierto? Y de esa manera también se produzca un cambio trascendental en nuestra vida. Y quinto y último, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La necesidad de deleitarse en la palabra. La necesidad de deleitarse en la palabra. Y esta es hermana de una que vimos recién, que es valorar la palabra. Si valoramos la palabra como la riqueza más grande, entonces también valoramos la palabra como el placer más grande. Hermanos, no hay nada más grande para el corazón de un creyente genuino que disfrutar de la palabra. No es que yo tengo que, ya tienes que hacer tu devocional y entonces yo voy a regañadientes, ya tengo que hacerlo, ya, cumplí. No, ese no es el sentido. Muchas veces se enseñó el devocional personal, diario, como, tú tienes que hacer esto. Y entonces la persona no tenía mucho deseo en su corazón, pero lo hacía igual porque así entendía que estaba cumpliendo con Dios y ya tenía su mérito. No, eso no es. No, debemos deleitarnos, me regocijaré en tus estatutos. Cuando Cristo no había llegado a nuestras vidas, nuestro placer estaba puesto en otras cosas, ¿no es así? Nuestros deseos y nuestros anhelos no tenían nada que ver con los anhelos que Dios menciona que deben ser los de un creyente. Para nosotros era indiferente. Teníamos otro estilo de vida, otra forma de disfrutar, comillas, de la vida. Pero cuando el Señor llegó a nosotros, nuestro mayor placer comienza a estar en Él y en su palabra. Recuerdo cuando recién me alcanzó el Señor, comencé a ir a conferencias porque tenía más deseos, más anhelos de poder ser enseñado por el Señor. Y habían conferencias donde la exposición era 1 hora completas, de principio a fin, y para mí eran 10 minutos.
10, 15 minutos. Y luego cuando el predicador decía, estamos concluyendo, yo decía, pero ¿cómo si recién está empezando? Porque había un deleite en la palabra. Yo quería más la palabra de Dios. Y eso muchas veces con el paso del tiempo ocurre que se va disminuyendo ese deseo. Pero disminuye ese deseo por no estar expuesto permanentemente a la palabra. Entonces, cuando el Señor llega a nosotros y somos renacidos por el Espíritu Santo, Él comienza una nueva vida y entonces la palabra de Dios comienza también a transformar nuestra vida y nuestros deleites, que ahora consisten en la ley de Dios, nos atraen hacia el Señor con dulzura. Como dijo David también en el Salmo 19, que la palabra de Dios o la ley de Jehová es como miel y la que destila del panal. Está hablando de miel pura, de miel en su origen mismo. Eso es dulzura. Del mismo modo, las lujurias de la carne también se someten o mitigan cuando la palabra de Dios llena nuestro corazón. Es imposible que salga maldad de un corazón lleno de la palabra de Dios. Por supuesto, cuando hemos encontrado la miel que destila del panal, todo lo demás pierde su atractivo. En nuestro estado natural, ¿qué es más agradable para nosotros que lo que es pecaminoso? Pero cuando estamos en el Señor, el deleite que sentimos en la ley de Dios nos lleva en la dirección totalmente opuesta a lo que es el pecado. Como dice el salmista en el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia. Esto en absoluto está en contraste con el consejo, o sea, esto está en absoluto contraste, quiero decir, con el consejo de los malos, el camino de los pecadores y la compañía de los burladores que menciona en el versículo 1 del Salmo 1. Ahora en este mismo Salmo, el Salmo 162, Salmo 119, 162 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Versículo 174. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. 103. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. 92. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 77. Y así en muchos textos el salmista muestra dónde está su placer y satisfacción. Aún el salmista, en el Salmo 112 también, otro salmista dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos, estas son 5 necesidades que podemos hablar de muchas otras y seguramente si usted sigue leyendo el Salmo 119 va a encontrar muchas otras necesidades respecto a la palabra, pero aquí al menos 5. Necesitamos ser enseñados por el Señor, necesitamos proclamar lo que el Señor nos enseñó, necesitamos valorar la palabra por sobre toda la riqueza de este mundo, necesitamos meditar permanentemente y considerar sus mandamientos y necesitamos deleitarnos en la ley del Señor. No podemos decir que nuestro mayor amor es el Señor si nuestro mayor deleite no es la palabra. No se puede amar a Dios sino amar su palabra, porque es por su palabra que llegamos al conocimiento de Dios y la salvación de nuestra alma. No hay nada más importante. Por lo tanto, la oración y mi oración permanente es que esta iglesia siga siendo gobernada por la palabra de Dios. Y cada corazón pueda seguir deleitándose en la ley de Dios. Padre, te damos gracias, alabamos tu bendito nombre, Señor. Y estamos tan agradecidos de ti como el salmista estaba agradecido de ti cuando exclamaba, bendito tú, oh Jehová, porque tú revelaste tu palabra a nosotros. Señor, andaríamos como ciegos buscando algo en esta tierra, tropezando con muchas cosas, imaginando dioses según nuestro propio corazón, si tú, el único Dios verdadero, no te hubieses revelado a nosotros por tu palabra. Estaríamos completamente perdidos. Por eso, Señor, te alabamos por haber dejado una
brújula perfecta para nuestra alma. Y el recorrido en esta tierra, Señor, puede ser seguro y cierto porque tu palabra nos guía en el proceso. Bendice a mis hermanos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.